Comunidad, quizás esta historia que van a escuchar va a sonar bien rara, de esas que suena más como un cuento o una leyenda, pero no. Esto pasó tal cual van a escucharla. Por ahí del año 2012 mi papá solía llevarse muy bien con un señor de nuestro pueblo llamado Mauricio. El señor era un taquero de toda la vida. Desde ese año se había puesto su negocio enfrente de su casa y las cosas le marcharon muy bien desde un principio. Nuestro pueblo de San Lucas de Orocingo, aquí en el estado de Tlaxcala, de toda la vida ha sido muy tranquilo, sin cosas raras, sin noticias peculiares, o al menos ya no. Como les había dicho, ese señor Mauricio era un taquero, pero no cualquier taquero, era de esos taqueros que empezaron desde abajo y que con el tiempo les empezó a ir muy bien. Antes de tener su propia taquería había trabajado en otra taquería y ahí aprendió a hacer todo lo que sabía. La taquería del señor, como les mencioné antes, la puso afuera de su casa en un techito de lámina, con un trompo sencillo de pastor, una parrilla grande y unas mesas de plástico, siendo que en ese lugar trabajaba con su esposa y sus 3 hijos, 2 hombres y una muchacha, todos ya bastante grandecitos. Los tacos eran buenos, muy buenos, pero lo que más llamaba la atención era el precio, exageradamente baratos, mucho más baratos que lo de cualquier otra taquería del pueblo. Mientras en otros lados un taco costaba 10 o 12 pesos por aquel entonces, un taco del señor Mauricio costaba entre 4 y 5 pesos. Por eso cada noche en su local se llenaba con largas filas, gente parada esperando su turno, niños corriendo, incluso borrachos muy por de noche tratando de buscar algo que comer para bajar la borrachera. Claro que siempre, la pregunta siempre estuvo muy pendiente. ¿Cuál era la razón del por qué esos tacos fueran tan baratos? Yo escuchaba muchas veces esa duda mientras estaba formado, que si era carne de res, que si no será de otra cosa. Nadie vende tan barato sin perderle. Era algo de lo que se contaba en todo el pueblo, pero la carne sabía bien y se veía bien, además que no tenía nada raro, y al final a nadie le importaba mucho si es que podía calmarles el hambre. Y si se preguntan, comunidad, si es que la carne era de perro o algo así, porque probablemente crean que por ahí va la historia, les digo que no. Su carne era 100% puerco, que es con la que se hace la carne al pastor. Es decir, su carne era completamente legal, muy buena, pero aún así, él la seguía vendiendo muy barato. Mi papá incluso decía que Mauricio tenía tan buena mano para los negocios y que había sabido acomodarse tan bien que a pesar de dar todo tan barato encontraba mucha ganancia en lo que hacía. Pues esa era la explicación de por qué en cuestión de meses a la taquería le iba tan bien en cuestión económica. Sin embargo, por esos mismos meses que la taquería había abierto, se empezó a suscitar algunos pueblos cercanos. Se decía que en rancherías, en comandancias, en cerros, empezaron a escucharse rumores un tanto extraños. Cada cierto tiempo se reportaba robo de ganado, principalmente reses y cerdos que desaparecían sin dejar rastro, vacas o puercos que una noche estaban y en la mañana siguiente ya no. La policía iba, preguntaba, daba vueltas, pero nunca encontraba a los responsables o al menos alguna pista. Los rancheros afectados decían que quien fuera que se los estaba llevando era alguien muy sigiloso, que no dejaba huellas claras, que parecía que los animales se los tragaba a la tierra nada más. Algunos hablaban de brujería, otros de ladrones muy mañosos, pero nadie podía probar nada. Y es aquí que se da el giro de 180 grados a toda la historia, comunidad. Un día se supo que el hijo mayor de don Mauricio había fallecido. La noticia cayó como balde de agua helada en San Lucas Tepetzingo, pues decían que lo habían desvivido una madrugada en un rancho de un pueblo vecino. Al principio todos pensaron que había sido una confusión, que había sido un asalto o algo así, pero lo que contó el ranchero responsable de haberlo desvivido dejó a todos conmocionados. Ese hombre dijo que él era uno de los muchos a los que les habían estado robando ganado y que, ya cansado y harto de todo eso, una noche decidió quedarse a vigilar su corral con escopeta en mano para atrapar al posible responsable. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando vio moverse algo grande entre las sombras de su rancho. Dice que eso no era una persona normal. Decía que era como un hombre lobo,
una cosa peluda, parada en dos patas, que se cargaba una ternera tierna como si nada. En ese momento, y cuando vio aquello, el miedo se convirtió en coraje y el señor simplemente disparó. 3 tiros, directos al hombre lobo. La cosa cayó inerte, pero cuando el ranchero se acercó a ver a aquel ladrón, dice que ya no vio ningún monstruo. Al que estaba viendo era el hijo de don Mauricio, desnudo, cubierto de sangre y sin vida. Yo recuerdo el silencio que se hizo cuando esa historia empezó a correrse por todo el pueblo, pues a mala hora se empezó a decir que el hijo de don Mauricio era un nahual y que seguramente él había estado robando el ganado de los otros ranchos, siendo que seguramente esa carne terminaba en la taquería de don Mauricio y que por eso sus tacos eran tan baratos. Suena bien rebuscada esta historia, ¿verdad? Bien loca, pero como muchas veces dicen, la realidad supera la ficción. Días después se confirmó lo impensable. El hijo de Mauricio, en efecto, era un nahual. Aquello no fue un simple rumor, no eran exageraciones de la gente. Había testigos y demasiadas evidencias que confirmaban que aquel hombre era un nahual. Había demasiadas coincidencias que ponían al joven en el ojo del huracán, aún peor también a su padre y a la demás familia. Después de ese terrible acontecimiento y que se empezó a cuestionar a don Mauricio, este cerró la taquería de un día para otro. El hombre no dio explicaciones, ni siquiera se despidió de alguien, siendo que en menos de una semana su casa quedara totalmente vacía. Se fue con su esposa y con sus otros 2 hijos que aún le quedaban. La gente dejó de hablar del tema poco a poco, como siempre pasa, pues con el tiempo todo se va olvidando, pero la duda quedó flotando en el aire, siendo esta la más extraña y pesada de todas. ¿Y si el hijo mayor no era el único nahual? Hubo quien juró que poco antes de que Mauricio se fuera del pueblo, vio 3 perros enormes rondando los ranchos por las noches, perros negros, grandes como becerros, parados en 2 patas que vigilaban por las lejanías. 3, exactamente 3, igual el número de hijos que tenía don Mauricio, siendo que quizás, y solamente quizás, sus otros hijos también eran nahuales. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Muy buenas noches a toda la familia de CH. Mi nombre es Nora y soy originaria de un pueblo que se llama Limonal de Barranca, un lugarcito metido en el corazón del estado de Michoacán. Y es desde aquí que te envío esta historia, una historia que no me contaron, que no escuché por ahí, sino que yo viví con mis propios ojos cafés. Primero que nada, debo decir que mi familia y yo nos hemos dedicado desde siempre a vender barbacoa los fines de semana. Es algo que ya tenemos haciendo desde hace más de 15 años, a la vez que nuestro sustento, lo que nos ha dado de comer durante mucho tiempo y también lo que esa noche casi nos cuesta la tranquilidad y quizás la vida. Todo empezó un día viernes, comunidad, como cualquier otro. Desde temprano mi papá ya había sacrificado 2 borregos porque la barbacoa no se improvisa, sino que es un proceso muy largo, cansado y muy cuidadoso que se hace cada semana. Primero se sacrifican los animales, se limpian muy bien, se destaza la carne, se lava con calma, se sala y también se condimenta. Mientras tanto se empieza a preparar el hoyo de tierra, que es donde se hace la barbacoa, la famosa barbacoa de hoyo o de piedra como algunos le dicen. Luego se cava profundo en la tierra, se acomodan piedras especiales, se prende leña encima durante bastantes horas, hasta que el hoyo queda bien caliente y con las piedras al rojo vivo por dentro. Luego se colocan pencas de maguey previamente asadas para que no amarguen. Posteriormente se coloca la carne, se tapa muy bien con pencas, con costales húmedos y finalmente con tierra, dejándola sellada como una tumba caliente. Y así,
Es como se hace la típica y rica barbacoa comunidad. Ese viernes en la noche, ya cansado, dejamos todo listo en el patio de la casa. El horno de tierra quedó bien tapado como siempre. La idea era dormir unas horas y levantarnos como a las 5 de la mañana del sábado para destaparlo y empezar a vender temprano. Nos fuimos a acostar con el cuerpo molido, con el olor a maguey y a carne bien pegada en toda la ropa. Los perros, como siempre, se quedaron afuera cuidando lo que era normal para nosotros. Pero no sé a qué horas eran cuando me desperté, y eso fue por los ladridos de nuestros perros. Aunque estos no parecían ser ladridos normales, eran desesperados, furiosos, como si alguien se hubiera metido a la casa. Y luego se escuchó algo muchísimo más fuerte, seco, como si algo pesado hubiera caído en el patio. Mi mamá se levantó asustada y mi papá también, al igual que todos los hermanos, que sentimos un frío que nos recorrió toda la espalda, pues teníamos un presentimiento de que algo malo estaba sucediendo. Agarramos una linterna y aprisa salimos al patio, y lo que vimos, comunidad, no sé ni siquiera cómo puedo explicarlo a día de hoy. Afuera, el horno de tierra estaba parcialmente destapado, pero no se había hundido ni colapsado. Algo lo había abierto. Las pencas estaban movidas, la tierra revuelta, y ahí pegado sobre el hoyo había una figura que en un momento pensamos era una persona, un hombre metido dentro del pozo comiéndose la barbacoa con las manos, arrancando pedazos de carne todavía humeante y llevándoselos directamente a la boca como si fuera un animal hambriento. Alrededor de él nuestros perros le ladraban sin parar, pero ninguno se acercaba demasiado porque también le tenían miedo. Mi papá gritó pensando que era un loco, algún borracho que se había metido a la casa, así que dio algunos pasos al frente y levantó la lámpara para alumbrar mejor. En ese momento todos quedamos muertos del miedo, pues esa cosa no era un hombre normal. Sí tenía forma humana, pero su cuerpo estaba cubierto de tierra, estaba desnudo, lleno de vello, con los músculos tensos, moviéndosele de forma rara, media primitiva. Cuando levantó la cara vimos que tenía la boca manchada de sangre y grasa, y unos colmillos muy grandes, demasiado grandes para los de un ser humano. Sus ojos brillaban de una forma que no se puede explicar. No era un reflejo de luz, era algo diferente, como si aquel ser ya tuviera luz propia en los ojos. Mi papá tomó el machete que siempre tiene cerca de la casa y le preguntó quién era, cómo demonios se había metido y qué hacía ahí. Aquella cosa dejó de comerse la barbacoa y se vio como asustado. Luego giró lentamente la cabeza hacia nosotros y soltó un gruñido, uno bajo, profundo, que hizo que nos temblaran las piernas a todos. Lo que debo reconocer es que ese hombre nunca habló. No dijo una sola palabra, pero de un movimiento rápido, ágil, prácticamente imposible para una persona normal. Salió del hoyo, corrió hacia la barda del patio y la trepó como si fuera un animal, apoyándose con sus manos y pies, y en cuestión de un par de segundos desapareció entre la oscuridad del pueblo. Toda la familia se quedó totalmente paralizada. Nadie sabía qué decir, pues en el patio todavía olía a carne, a tierra caliente, y sabrá Dios a qué más. Llamamos a la policía, llegaron después de un rato, revisaron, preguntaron, buscaron huellas, pero no encontraron nada claro. Dijeron que quizás algún indigente o algún drogadicto se había metido a la casa a comerse la barbacoa, pero nosotros sabíamos que no, que esa cosa no era una persona. Eventualmente la barbacoa quedó arruinada. Ese fin de semana no vendimos nada, y con el tiempo y a la fecha, eso nunca más volvió a pasar, pero siempre nos quedamos con la duda de qué fue lo que vimos, qué fue lo que se metió en nuestra casa aquella madrugada. Mis papás dicen que quizás era un nahual, uno que se metió atraído por el olor de la barbacoa, o eso es lo que creen. Así que, comunidad, yo les pregunto a ustedes, según la descripción que les di, ¿qué creen que fue lo que se metió en nuestro domicilio? ¿Qué cosa se comió nuestra barbacoa?
Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. Memo, muy buenas noches. Mi nombre es Alfredo y en esta ocasión quiero compartir una historia que me contó un viejo mío llamado Rogelio. Ese amigo lo conozco desde la primaria, desde hace más de 30 años, imagínense. Así que si algo tenemos es confianza para poder contarnos secretos, y este tipo de historias forman parte de su colectivo de cosas raras que le han pasado. Este relato ya tiene sus buenos años que le ha pasado, como 16 más o menos, pero mi amigo lo recuerda como si hubiera pasado ayer, y es por ello que me dio chance de poder contarlo por medio de este correo que ojalá pueda ser compartido con más comunidad. Yo le creo todo a Rogelio porque él no es de las personas que inventen cosas. Es bastante serio, muy trabajador y muy creyente de cosas paranormales. Y cuando me lo contó por primera vez lo hizo entre risas, pero no porque fuera gracioso, sino porque era la forma en cómo él trataba de bloquear todo el miedo que sentía. Mi amigo Rogelio es taquero desde muy joven. Por ahí del año 2009 no tenía mucho que había abierto su taquería en un pueblito perdido de Durango llamado San Juan del Mezquite, a donde se fue a vivir después de que terminamos la secundaria. Una noche me dijo había sido como cualquier otra, con mucha venta. En esa ocasión hubo bastante gente. El humo salía del asador como si hubiera vendido kilos y kilos de tacos de carne asada, con ese olor tan característico que se ve en el aire y que todos podemos identificar. Todo era normal en aquel día, me contó, pero a eso de la 1 de la madrugada, ya casi cuando no quedaba nadie en la calle, Rogelio, estando cansado pero contento por haber vendido todo, ya estaba guardando sus cosas para irse a dormir a su casa. Recuerda que estaba limpiando la parrilla, reacomodando algunas mesas de plástico. Incluso sus trabajadores ya se habían ido porque era demasiado tarde y solamente quedaba que él cerrara y ya. El pueblo a esa hora ya estaba muerto. No se escuchaba nada más que algunos perros ladrando a lo lejos y el viento que recorría las calles de polvo. Me dijo que justamente cuando estaba a punto de bajar la cortina de su taquería, vio una silueta acercándose por la calle oscura. Era una figura que venía despacio como arrastrando algo. Aquello se trataba de una mujer ya bastante grande, como de unos 70 años, bastante delgada, media encorvada, con un rebozo viejo y los pies llenos de tierra. Pero lo raro era que esa mujer en la mano traía una cuerda, mismo que en el otro extremo venía amarrada la cabeza de una cabra igualmente flaca, nerviosa, que parecía bastante asustada. Rogelio sintió un escalofrío, no tanto por la cabra, sino porque no era normal ver a alguien a esas horas paseando con algún animal de granja. Aún así, por educación le dio las buenas noches a la mujer, misma que se le acercó al mostrador y con una voz bastante dulce, casi lastimera, le preguntó si le podía comprar la cabra que tenía en las manos, que necesitaba algo de dinero para comprar medicina para su hijo que estaba muy enfermo y que no tenía nada más de valor que esa cabra. Rogelio me dijo que le dio bastante tristeza, pero fue muy claro. Le explicó que él no sacrificaba animales para su negocio, que la carne la compraba ya cortada en el rastro, además que él vendía carne de res, no vendía carne de cabra. La mujer insistió, le rogó e incluso cambió su tono. Primero con algo lloroso, luego desesperada. Le decía que nadie más se le iba a poder comprar, que había caminado mucho durante horas, que si no consigue el dinero para su hijo, este iba a fallecer. Rogelio empezó a sentirse bastante incómodo, pues la mirada de la señora no le gustaba para nada. Aún así no quiso dejarla irse con las manos vacías, así que le dio un plato con comida, tortillas, carne, un taco que aún tenía y le deseó bastante suerte. La mujer aceptó aquella comida, pero antes de irse, le dijo algo que le dejó muchas dudas a Rogelio. Con una sonrisa media rara le comentó: Ahorita regreso, hijo. Voy por algo que seguramente sí vas a poder comprarme. Luego se dio la vuelta y se fue perdido entre la oscuridad de la calle, jalando a aquella cabra que se veía bastante nerviosa. Rogelio se quedó pensando en esas palabras mientras terminaba de cerrar su negocio.
con ese pensamiento feo que te dice que algo no está bien en ese momento y que es mejor que te vayas de una buena vez. No habían pasado ni 10 minutos, dice, cuando volvió a escuchar los mismos pasos de antes. Esta vez eran mucho más pesados, siendo que cuando Rogelio alzó la vista vio otra vez a aquella mujer, pero ahora ella ya no traía una cabra en las manos. En su lugar sostenía una cuerda gruesa, tensa, como si del otro lado hubiera algo enorme. Y sí lo había. Eso se trataba de un toro negro, grandísimo, musculoso, con unos cuernos largos retorcidos y unos ojos brillantes rojos como las brasas del mismo infierno. Rogelio me juró que jamás había visto un animal tan pero tan grande en toda su vida, ni en el rastro ni en el campo, pues ese toro era todo menos algo normal. Su respiración sonaba pesada como si estuviera gruñendo, y el suelo vibraba con cada paso que esta cosa daba. La mujer entonces se le acercó despacio jalando al toro y con una voz burlona y muy distinta a la de antes, le dijo a Rogelio otra cosa. Y este sí me lo puedes comprar, ¿verdad? Rogelio sintió que el corazón se le quería salir del pecho en ese momento, pues en ese instante entendió que eso no era para nada normal, que la mujer que estaba frente a él no era una simple anciana, que muy seguramente se había topado con una bruja, o algo peor, tal vez con el mismo innombrable, probándolo y tentándolo. Sin pensarlo 2 veces, Rogelio corrió hacia el altar pequeño que tenía dentro de la taquería, un altar sencillo con la Virgen de Guadalupe como imagen, una cruz y una botellita de agua bendita que siempre tenía ahí, pues su mamá se la había dejado por si acaso. Luego agarró la botella y empezó a rociar el agua bendita por todos lados, al suelo, al aire, al mostrador, gritando oraciones que apenas si podía recordar de su catecismo. La mujer empezó a reírse, pero esta vez con una risa fea, hueca, que no sonaba para nada humana. El toro pateó el suelo, lanzó un bufido horrible, y por un momento Rogelio pensó que se iba a venir encima de él, pero eso no pasó. La mujer dejó de reírse, lo miró con desprecio y sin decir nada, dio media vuelta y se fue caminando lentamente como había llegado, llevándose consigo aquel toro negro hasta la oscuridad del camino. Al día siguiente, dice Rogelio, mandó bendecir toda la taquería, llevó a un padre para que hiciera una misa. Dicen incluso que pusieron cruces en cada una de las esquinas del local, y afortunadamente y gracias a Dios, después de eso, nunca más ha visto nada extraño, pero aquella noche fue la más perturbadora de todas las que ha vivido como taquero. Hay historias que muchas veces suenan más a cuentos que a relatos verdaderos, pero al menos en esta ocasión quiero que no me traten de loco, que lo que cuento sí pasó y me gustaría que lo escucharan. Esto que voy a contar me pasó a mí y todavía, cuando manejo de noche, no puedo evitar acordarme de esa calle y sentir ese nudo en el estómago. Esto ocurrió hace ya algunos años, cuando yo todavía trabajaba viajando entre pueblos por cuestiones de trabajo. Ese día había ido a revisar unos pendientes de trabajo y ese me había hecho bastante tarde. Eran más de las 10 de la noche cuando por fin tomé el camino de regreso a mi casa. Venía manejando con algo de hambre y con la cabeza llena de pensamientos, manejando despacio por una calle que bordeaba un pueblito del estado de Puebla. Una de esas calles medio solas, con casas dispersas, talleres mecánicos cerrados y terrenos baldíos por todos lados, donde la luz de los postes apenas alcanza a iluminar el pavimento. Mientras manejaba con la radio bajita, fue cuando vi algo cerca. A la orilla del camino, del lado derecho, había un puesto de tacos. Recuerdo perfectamente que no era algo borroso ni extraño, no, era un puesto de tacos totalmente fiel ahí. Yo lo vi pues tenía un toldo, un foco blanco colgado, una parrilla encendida, un par de mesas plásticas y humo saliendo todavía de la parte superior. Incluso recuerdo haber pensado que se veía muy limpio,
bien puesto, como esos lugares que te dan confianza para poder comer. Sentí el hambre de golpe, pero dudé unos segundos, porque ya quería llegar a mi casa y comer en ese lugar y no en la calle, aunque el estómago pudo mucho más. ¿Y si me echo unos tacos y ya? Pensé. El problema fue que cuando tomé la decisión ya había pasado por varios metros. Vi por el retrovisor y todavía alcanzaba a ver la luz del foco perdiéndose detrás. Seguí un poco más y decidí darme la vuelta, pues no había mucho tráfico, así que me orillé y giré con calma y regresé por la misma calle por la que había pasado antes, convencido de que el puesto estaría esperándome ahí muy tranquilamente. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa al ver que este ya no estaba? Pasé por el mismo tramo donde juraría lo había visto, pero no había nada, ni luz, ni mesas, ni parrilla, ni humo, solo un terreno oscuro, vacío, con maleza crecida y una barda vieja al fondo. Frené un poco, bajé la velocidad, miré hacia todos lados, pero no se veía nada. Pensé a lo mejor que me había equivocado del lugar, que estaba unos metros más adelante. Avancé despacio mirando a cada una de las orillas del camino, pero por más que daba vueltas, nada más no lograba encontrarlo. Di vuelta otra vez y regresé por donde había pasado antes y nada. Para entonces el silencio de la calle empezaba a sentirse muy incómodo, como raro. Me estacioné un momento con las intermitentes prendidas y traté de recordar exactamente por dónde lo había visto. Estaba seguro, no era cansancio, no era mi imaginación. Yo había visto ese puesto de tacos iluminado totalmente puesto ahí, con el humo y con el taquero todavía sirviendo carne. Sentí como se me empezó a meter el nervio porque no podía explicármelo. En ese momento vi venir a lo lejos una pequeña luz. Era el sonido de una motocicleta rompiendo el silencio de la noche. Cuando ésta pasó justamente enfrente de mí, le pregunté directamente si él sabía si es que por ahí estaba un puesto de tacos porque yo lo había visto hace poco pero no lo encontraba. El motociclista me miró directamente a la cara, como midiendo cada palabra que me iba a decir. Luego el muchacho se quitó el casco despacio y me dijo algo que todavía me ha costado creer. Dijo que por ese lugar no había ningún puesto de tacos en la calle, que nunca lo había habido, pero que no era la primera vez que alguien le preguntaba por un puesto de tacos que no existe, que de vez en cuando gente foránea que pasa por aquel sitio dice haber visto una taquería a las orillas del pueblo, una bien iluminada, pero cuando regresan para comer algo, dicen que esta desaparece. Yo le insistí y le dije que había visto hace unos cuantos minutos aquella taquería, que no podía haberme equivocado y que mucho menos pudo haber cerrado tan rápido. Él negó con la cabeza y me dijo que lo mejor era que no buscara, que siguiera mi camino con cuidado. Me dijo que no sabía por qué era que pasaba eso, que no lo entendía, pero que lo que sea que la gente veía no era real. Su tono no era de burla, era serio, casi preocupado. Antes de irse me volvió a decir que manejara con mucho cuidado, como si supiera que algo estaba mal por aquel camino. Me quedé unos cuantos minutos más allá asimilando todo lo que había escuchado y tratando de encontrar nuevamente aquella taquería para saber que no estaba loco. Fue entonces que sentí una sensación media rara, extraña, como cuando te están viendo pero cerca no hay nadie. Así que para no meterme en más problemas, mejor me subí al coche y arranqué para salir de ese maldito lugar de una buena vez. Todo el trayecto hasta la casa me iba preguntando una y otra vez si es que había visto mal, si es que no lo había imaginado, si es que no había sido una ilusión, pero por más que me lo repito, comunidad, les juro que ese puesto de tacos se veía real en toda la extensión de la palabra y estaba ahí, en ese camino, pero jamás existió. No puedo explicar directamente qué fue lo que vi esa noche, pero lo que sí les puedo afirmar, familia, es que en la carretera, en aquel pequeño poblado, vi una taquería fantasma. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario.
Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche, 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 la noche.